por mis propios ojos las cosas que dice. No es algo que me contaron o me dijeron. Entonces, vamos a ir adelante para ver unos postulados que ellos tienen. Vamos adelante. Análisis teológico del movimiento davidiano de Víctor Tachus. Este es el profeta de los de la vara del pastor. Ellos mismos han dicho, los adventistas tienen su profeta, Elena M. White. Nosotros tenemos nuestro profeta, que es este hombre. Bueno, adelante. Víctor Tachus nació en 1885 y murió en 1955. Fue un inmigrante búlgaro en Estados Unidos. Se convirtió al adventismo en 1919, conocido por fundar el movimiento adventista del séptimo día davidiano en la década de 1930. Tras diferencias teológicas con la iglesia adventista del séptimo día, esto lo llevó a su separación y al establecimiento de un centro en Waco, Texas. Usted tuvo una serie de visiones en unas montañas en Texas y creyó así conocer a su Creador, y así empezó su carrera religiosa. Su primera afiliación religiosa fue con la iglesia ortodoxa griega, luego pasó a ser adventista y luego pasó a fundar a los davidianos, que lo adoraban como una especie de Mesías. Eso no lo digo yo, esa es la información que tiene la Wikipedia de que Víctor Tachus era adorado como una especie de Mesías. Es más, él mismo decía que era un Mesías. Ya no nada más existe el Cristo, el Mesías de Israel y Salvador del mundo, no. Ya hoy es otro Mesías. Y aquel que no crea en él, decía él, que iba a morir. Entonces vamos a ir adelante. Antes de su muerte subieron grupos disidentes en su seno debido a desacuerdos con la enseñanza de usted. Entonces, vamos a ir viendo uno de los postulados, de los múltiples que ellos tienen, y yo voy a ir explicando algunas cosas. Adelante. Bueno, usted se unió a la iglesia del séptimo día en 1919. En 1929 sus interpretaciones generaron conflicto con los líderes adventistas del sur de California, quienes consideraron sus enseñanzas como no compatibles con la teología tradicional. Separación. Ante la petición de cesar su enseñanza, usted formó un grupo separado conocido por la publicación de la vara del pastor. Tras su muerte, el movimiento continuó bajo el liderazgo de su esposa Flora Gustel y posteriormente se dividió en varias facciones. Usted, no haciendo caso del consejo de la hermana White, que un hombre viejo no se case con una jovencita, pues él tenía 50 años, se casó con una de las mismas miembros de su secta de 17 años. Desde ahí el hombre ya iba mal. Vamos adelante, vamos a ver los postulados. Vamos a ver los postulados para los cuales les he puesto números. Postulado número 1. Usted afirmó que Dios, Cristo y el Espíritu Santo descenderán en el monte de los olivos y este se partirá en dos para llevar a cabo el juicio de los vivos. Hermano, el juicio de los vivos, según usted, ya no se va a realizar desde el cielo, conforme a lo que los adventistas hemos creído, conforme a lo que la Escritura dice, ya no se va a realizar en el cielo, porque usted ha dicho que Dios, Cristo y el Espíritu Santo van a descender en el monte de los olivos, se va a partir y desde ahí Dios va a dirigir el juicio de los vivos. Entonces la gente va a decir, pues ahora sí voy a creer porque ya estoy viendo a Dios, ahora sí me voy a portar bien. Esto destruye el adventismo, porque el adventismo precisamente habla de que el juicio de los vivos es el que sigue después del juicio de los muertos, pero allá en el cielo. Si se creyera esto, entonces ya no sería necesario esperar a Cristo por segunda vez, porque Cristo ya estaría en la tierra. Nuestra esperanza se vendría en abajo. ¿Para qué voy a esperar a Cristo si Cristo ya estaría en la tierra? ¿No les parece absurdo ese postulado de este hombre? ¿Será que haya alguien que diga que este hombre es un verdadero profeta? ¿Cómo tiene que ser la cosa? Le dijo la hermana Rosita Díaz en la iglesia Modelo a un simpatizante de la vara del pastor:
Lo que tú presentas tiene que empalmar con lo que ya la iglesia creció, ¿no? Tiene que empalmar con la escritura. Y este postulado no empalma de ninguna manera. Ya no sería necesario que Dios enviara a Cristo, porque Cristo ya estaría aquí. Ya no, Dios no lo va a enviar, ya Cristo estaría aquí, según usted. La suma intercesión de Cristo en el lugar santísimo ya no sería en el cielo, sino ahora sería en la tierra. El lugar santísimo tendría que trasladarse a la tierra, pues Cristo estaría intercediendo todavía en el juicio de los vivos ante Dios. La nueva Jerusalén ya no descendería después del milenio, hermano. Ya descendería antes del milenio, cosa que la Biblia no fundamenta. La Biblia es clara. La nueva Jerusalén, ¿cuándo va a descender? ¿Qué dice la Escritura? Después de que pase los 1000 años. Pero usted mantenía esa postura, muchos le compraron la idea y se le unieron. Habría confusión en lo que sucedió en 1844, porque la visión que tuvo Irán Edson dice que él vio a Jesús en el cielo pasar del lugar santo al lugar santísimo. La diapositiva que sigue. El hermano Irán Edson fue un pionero fundador de la iglesia y él tuvo una visión después de que hubo el gran chasco. Él tuvo una visión, él oró porque él creyó que Dios le iba a dar nueva luz de eso que había pasado. Irán Edson dijo así: después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos para ver y animar a alguno de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, me sentí detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote hubiera salido del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez ese día en el segundo departamento de aquel santuario y tenía una obra que realizar en el lugar santísimo. Antes de venir a la tierra, la obra que Cristo está realizando es en el cielo, hermano, en el lugar santísimo. Esas son mentiras de que Cristo va a venir a terminar la fase del juicio de los vivos aquí. Si nosotros viésemos que ya descendió en el monte de los olivos la nueva Jerusalén, entonces nosotros sabríamos cuándo comienza el juicio de los vivos. Y la profeta escribió que el juicio de los vivos es un misterio de Dios. Nadie sabe cuándo va a comenzar, ¿sí o no, hermano? Es un misterio de Dios, pero se nos manda a prepararnos, porque la Escritura dice verdad. Entonces, Jesús habría de venir al anciano de días, es decir, a las bodas, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos de esperar su retorno de las bodas. Las bodas se realizan en el cielo, hermano. Nosotros tenemos que esperar el regreso del esposo aquí en la tierra. Es lo que la Biblia dice, que Él va a venir por segunda vez. Vamos adelante, por favor. Segundo postulado. Usted afirmó que aquellos que creyeran en la vara del pastor no morirían. Así dijo, no morirían. Todos los que crean en la vara del pastor no van a morir. Hermano, nosotros cuando entonamos un himno, nosotros cantamos a Cristo que murió por nosotros, que dio su vida por redimirnos. Ellos no cantan así. Ellos dicen a la vara que nos dio la vida. Ellos idolatran a la vara. Han puesto en el lugar de Cristo a la vara. Realmente una falta de cordura que espanta. Pero tenemos que continuar adelante. Usted dijo que no moriría, pero cosa curiosa, Víctor Tash, usted, el fundador de los Demilianos de la vara del pastor, pues se murió. ¿Cómo está eso, hermano? Él afirmó que no iban a morir, pero él se murió el 5 de febrero de 1965 en Waco, Texas. Y Floren, usted, la esposa de Víctor, murió el 14 de septiembre del 2008. Y la mayoría, por no
todo lo que subieron ustedes ya se murieron. Entonces, otro postulado, usted afirmó que los 40 años que Israel pasó en el desierto, mire, profe, mire lo que usted afirmó, mire, hermano, usted afirmó que los 40 años que Israel pasó en el desierto tuvieron un paralelismo en el adventismo de 1890 a 1930. ¿Por qué usó esa fecha? Un paralelismo exactito, 40 años allá y 40 años acá. El Israel literal y el Israel simbólico. El Israel literal no tendría que ser el Israel literal. No puedes tomarlo literal acá de manera literal porque acá es simbólico. ¿Pero por qué tomó eso? Él lo tomó porque el MG después escribió que si se hubiese creído el mensaje de Minneapolis de 1888, 2 años más y el Señor ya habría venido. Eso fue lo que escribió. Entonces, 1888 más 2 años más igual a 1890. Entonces, de 1890 le añadimos 40 años y nos da igual a 1930, que fue cuando Él apareció. Oiga, qué interesante. Pero vamos a dejar que la Escritura nos diga si eso es verdad. Vamos a ver. Dice, cuando los 40 años de que Israel vagó por el desierto terminaron, entonces entraron a la Canaán terrenal. ¿Sí o no? Cuando acabaron los 40 años, entraron a la Canaán terrenal. Entonces el paralelismo es, si de 1890 a 1930 ya pasaron los 40 años, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Dice, si así fuera como usted decía, entonces cuando los 40 años de vagar por el desierto de la Iglesia Adventista terminaron de 1890 a 1930, entonces la Iglesia Adventista ya hubiera entrado a la Canaán celestial en 1930. Pero, hermano, ¿dónde estamos? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Se cumplió? No se cumplió, hermano. Otra mentira. Para sostener una mentira, tengo que decir muchas mentiras, porque la mentira y el error solo se sostiene mediante más mentiras y más errores. Confusión tras confusión. Usted afirmó eso cuando yo lo leí. Cuando yo lo leí, yo quedé espantado, hermano, quedé espantado. Usted afirmó que naves extraterrestres vendrían a buscarnos cuando Cristo viniese por segunda vez. Varios miembros de la vara del pastor ni siquiera han leído eso. Ni siquiera han leído eso. Pero yo tuve la oportunidad de leerlo, quedé espantado cuando vi ahí que decía, naves extraterrestres van a venir por nosotros y ellas son las que nos van a llevar al cielo. Hermano, ahí sin palabras, sin palabras. Imagínense, hermano, ¿sí sabe quiénes son los extraterrestres? Los extraterrestres son los ángeles caídos que Dios expulsó del cielo y son los que se manifiestan en el aire como naves de otro mundo y engañan a los grandes gobiernos y le transmiten conocimientos bélicos para que los gobiernos puedan estar a la cabeza en tecnología militar. Los grandes gobiernos han tenido contacto con esos demonios y ellos le dicen que vienen de más allá de las estrellas lavando en el cerebro. Usted tuvo esas visiones en la montaña, muy parecido a las visiones que tuvo Mahoma con el Islam, muy parecido a las visiones que tuvo José Smith con los mormones. Y el profeta durmiente de los años 1934 en Estados Unidos también tuvo visiones parecidas y fueron las mismas visiones que tuvieron los fundadores del pentecostalismo. El pentecostalismo afirma que ellos vienen desde la época del Pentecostés, allá en la iglesia primitiva, pero no es cierto. Ellos fueron fundados en los años 30. Entonces, este postulado también es para espantar. Usted afirmó que todos los creyentes se reunirían en Palestina para esperar a Cristo en un reino premilenial y en un reino de gloria, aunque la gracia
no hubiera terminado. La Escritura es clara. Este reino que está ahorita es el reino de la gracia. Cuando el reino de la gracia termine, entonces comenzará el reino de gloria. Pero usted afirmó que no, que el reino de la gracia va a consistir con el reino de gloria cuando Cristo venga y descienda, y todos aquellos que creen en la vara del pastor serán los únicos que serán llevados a Palestina, y allá habrá un reino donde todo será bonito, así como los testigos de Jehová pintan sus cuadros de que allí en la tierra se va a instituir un reino donde todos tendrán el privilegio de formar parte del reino de Cristo. Pero eso no es compatible con la Escritura. La Escritura nos enseña, adelante hermana, tanto la Escritura como los testimonios enseñan que los hijos de Dios estarán esparcidos por toda la faz de la tierra. Algunos estarán siendo perseguidos y en otras partes la vida transcurrirá como todos los días. Los hijos de Dios existen en cada país y en cada pueblo, y son la luz del mundo donde quiera que estén. En el último tiempo, la hermana Juárez y los testimonios de la Escritura es clara, los hermanos estarán esparcidos y serán luz. Cuando el gobierno cierre las iglesias, la hermana Juárez dice: veo personas estudiando por las casas, personas que el Señor ha dotado con su espíritu, estarán instruyendo a los nuevos conversos. Entonces, es triste esa situación, pero ahí está. Usted, el postulado número 6, usted afirmó que le daban años a los adventistas para que creyeran su mensaje, porque de lo contrario serían exterminados por el ángel de Jehová. Este es otro caballito de batalla que lo de la vara del pastor tiene. Si no crees en la vara del pastor, te vas a morir. Te va a matar el ángel de Jehová. Y aquí mismo venían esos hermanos y decían que el ángel de Jehová de Ezequiel 9 iba a venir y iba a matarnos a todos. Y entonces ellos se iban a quedar con el templo. Hermano, ¿sabe una cosa? Esto le costó, mire, esfuerzo y dinero a los que compraron este terreno. Al hermano Antonio Salomé, al hermano César. Y muchos otros cooperaron, y muchos ahorita siguen invirtiendo en la iglesia porque han comprado cosas que se le han regalado a la iglesia o han mandado pintar de su bolsa. Yo mismo acarrié rocas en mis manos de allá del río. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios que me trajo del mundo a la iglesia, ahora Dios mismo me vaya a matar? Tuve la oportunidad de dar una campaña por parte de la iglesia López Mateo, y gracias a Dios 5 personas, el hermano Joaquín, su esposa Alma, sus 2 hijos y su papá, el hermano Juan, regresaron a la iglesia. Él se convirtió en encargado de la iglesia y ella directora de escuela sabática. Un día le dije: vamos a ir por las casas, vamos a ir a visitar a los enfermos, vamos a hacer cosas en favor de los demás. Un día que pasaron por donde está el hermano Isabel Román, ellos me dijeron que el hermano Isabel Román le dijo: ¿para qué van a buscar nuevos creyentes si Dios los va a matar? O sea que Dios va a traer nuevas personas a la iglesia, pero las va a traer para matarla. Pues entonces, pues mejor no voy a la iglesia bendita, porque según usted, Dios va a traer gente para acá para matarnos. Esas son mentiras del tamaño del mundo. Hermano, pasó ese año de 1930 a 1931, pasaron muchísimos años más, ya han pasado como 96 años desde 1930, y el ángel de Jehová no mató a los adventistas en ese tiempo. Ellos murieron por las enfermedades o por el paso del tiempo. Usted falló en su predicción. ¿La iglesia bendita sigue o no sigue? Usted murió y su movimiento se dispersó, se pelearon entre ellos. Vamos adelante. Usted afirmó que todas las oraciones debían de hacerse de rodillas. ¿Quiénes han leído la Escritura a fondo? No. ¿Han encontrado ustedes este tipo de oraciones? Vamos a analizar. La Biblia da
que hace, sino ora de rodillas. Mire, de rodillas. Daniel oraba de rodillas 3 veces al día, Daniel 6:10. Esteban cayó sobre sus rodillas y oró antes de morir como un mártir, Hechos 7:60. Pedro se arrodilló ante el cuerpo de Tabita para orar por ella antes que ella volviera a la vida, Hechos 9:40. Pero hay oraciones de pie. Uno de los casos más impactantes se encuentra en Segunda de Crónicas, cuando Judá estaba enfrentando la posibilidad de un ataque militar. Josafat invitó al pueblo a orar, permaneció de pie en la asamblea en la casa del Señor y oró por liberación, mientras todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Segunda de Crónicas 20:13. También está el caso de Ana, Primera de Samuel 1:26 y de Job 30:20. Adelante, por favor. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, él oró de pie delante del sepulcro. Oró, claro que oró porque le habló a su padre. Padre, yo sé que siempre me escucha. Estaba de pie. Sentado, en 2 de Samuel 7:18, dice, y entró el rey David y se sentó delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hermano, cuando se agradece por los alimentos, ¿cómo se ora? Se ora sentado. Cuando va viajando en un medio de transporte, algunas horas, y lo hace sentado. La hermana Juan tiene una visión donde el ángel le dijo, ora, porque el tren donde iba estaba por pasar un accidente, y el ángel le dijo, ora. Y la hermana Juan oró sentada. Las personas que están en silla de ruedas, ¿cómo oran las personas que están en silla de ruedas? Oran sentadas, hermano. Es por pura lógica. Así que hay que darle stop a estos usurpadores del evangelio. No permita que le laven el cerebro. Vamos a tener que llegar a aplicarle el mismo medicamento que le aplicó al hermano Isabel Román, con dolor de nuestro corazón. Acostado, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Las personas que están enfermas están acostadas, tienen oxígeno. ¿Cómo oran? Acostados. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en la vigilia de la noche. Adelante vamos porque se nos acaba el tiempo. Hay un caso muy claro, dice así. En esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios. ¿Por qué volvió su cara hacia la pared? Porque estaba enfermo, hermano. Y ahí está la oración de Ezequías, donde le dijo, Dios mío, no te olvides que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración. Escucha la oración de alguien que está en cama, ¿sí o no? Escuché su oración, ahí dice. Entonces vi sus lágrimas, dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Adelante, por favor, ya casi terminamos. También Salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. ¿A qué rey se refería? El rey David. Estaba ya viejo y estaba en cama y dice que adoró en la cama. ¿Se puede orar acostado, hermano? ¿Está enfermo? La Biblia lo fundamenta. Entonces, ese postulado de que todas las oraciones deben de ser de rodillas, cae por su propio peso. Todas las oraciones deben de ser de rodillas, hermano. No permita que alguien le lave el cerebro y que le engañe. Todas las oraciones deben de ser de rodillas. Una de las características de lo de la vara del pastor es que todas las oraciones las quieren hacer de rodillas. Pero la Biblia le fundamenta que eso no. Aparte, ellos quizás no conocen esta postura, la del postrado. ¿Es lo mismo arrodillado que postrado? ¿Cómo es postrado? Postrado es hasta el suelo, pensando con la frente en el suelo, como el ejemplo que da la Biblia. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.
Marcos 14:35. ¿Quién hizo eso? El maestro. Quiero orar de verdad, humillado ante el Señor. No solo se relige postres hasta abajo, Señor, pero hágalo en el lugar correcto, en el momento. Quien en su casa puede orar libremente, nadie se lo impide. Cuando la oración se invite de rodillas, hágalo. Pero ya vimos ahorita que podemos orar de pie. Entonces, dentro de una ballena, entonces oró, ¿cómo dice ahí? Oró Jonás, ¿no dice ahí? Oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo, hermano, ¿será que cómo estaba Jonás? Acostado, de rodillas, sentado, pero ahí no dice la posición, pero el hombre oró dentro de una ballena. Vamos adelante, ya casi terminamos. Usted afirmó que Ezequiel capítulo 9 se iba a cumplir y que el ángel de Jehová mataría a todos los adventistas y ellos se quedarían con los templos. Hermano, ¿se quedó el hermano Isabel Romano en la iglesia? ¿O sigue estando al frente del hermano Cecilio aquí en la iglesia? Sigue estando al frente del hermano Cecilio. El hermano Cecilio no creyó en eso. Está muerto el hermano Cecilio. No anda viviendo y coleando allá en el centro este de allá de la sección 10 de los petroleros. Allá está el hermano Cecilio. Está muerto el hermano Elpidio. Está muerto el hermano Elpidio. ¿Creyó el hermano Elpidio en eso? Allá está vivo. Está muerta la hermana Paz. Aquí está la hermana Paz. Está muerta la hermana Sofía. Tuve la oportunidad de saludarla. Son mentiras. No le crean, los mentirosos se parecen a esa cadena de oración que te mandan en WhatsApp. Ábrela, porque si no la abres te va a ir mal. Uno que no la abrió, le vino esto y lo otro. Pura mentira. Uno debe de fundamentarse en la escritura, porque si no cualquiera viene y cuando en la pista te lava el cerebro. Yo tenía que postularme acerca de esta energía. Nunca ha sido mi perfil esto. Mi perfil es predicar la cruz de Cristo, la ley de Dios vigente. Esa es mi tónica. Ayer estuve en una vigilia en la Agustín Melgar, pero el Señor me ha impedido, como le dijo la hermana Joay, enfrentarlo, porque no traen la verdad, provocan confusión en la iglesia. Entonces, eso nunca sucedió durante la vida de usted. Los templos adventistas siguen siendo de los adventistas. Ezequiel 9 se cumplió por primera vez con la invasión de Nabucodonosor de Israel, la segunda vez se cumplió con la destrucción de Jerusalén, y la tercera vez que Ezequiel 9 se va a cumplir es con la imposición de la ley dominical por medio de los Estados Unidos. Cuando usted murió, su esposa fue con usted, se quedó al frente, pero hubo otros líderes que le pelearon el puesto y cada uno de ellos formó una rama davidiana. Algunos de ellos hicieron cosas contra la ley de Dios, pero uno de ellos se fue hacia Canadá. A la otra diapositiva, ese que se fue hacia Canadá prosiguió con la fe, pero ese hombre tuvo muchas mujeres y ese hombre empezó a vivir en adulterio, transgrediendo la ley de Dios. Ese fue uno de los que se deslindó de la vara del pastor. Vernon Howell fue otro de ellos, el cual cambió su nombre a David Koresh. David Koresh, nacido como Vernon Howell, ese hombre fue un predicador y líder sectario estadounidense. Era líder de los davidianos, una secta religiosa. Esto es lo que la Wikipedia dice de ese hombre, quienes lo consideraban su profeta final. Ya no nada más Víctor Tacho, usted era el profeta, ahora también David Koresh, que se puso ese nombre porque decía que él era descendiente del rey David. Ahora David Koresh llevó a que un asalto en 1993 por la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos estadounidenses y el posterior asedio por el FBI terminó con el incendio y total destrucción del rancho de los davidianos ubicados en las afueras de Waco, Texas, en el condado de McLennan, en Texas. Koresh, junto con 54 adultos y 21 niños, fueron encontrados muertos después del incendio. ¿Ya no hay otra diapositiva, hermana? ¿Ya no hay otra diapositiva? Dice la última diapositiva: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar la Escritura, en leer una y otra vez la verdad de la palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ella hace peligrar la vida cristiana y el carácter ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles.
Esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Nuestros hermanos necesitan comprender las revelaciones de Dios, necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, lo cual los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hermano, la religión de algunos solo consiste en estar mirando los errores de los demás. Hay un miembro de la vara del pastor que está más pendiente de mi hermana Paz que el propio hermano César. Ese hombre está al pendiente de a qué hora sale mi hermana Paz y a qué hora llega. Yo conozco a mi hermana Paz. Mi hermana Paz es una dulzura, pero cuando se enoja, cuando un hombre le falta respeto, es capaz de pegarle una cachetada. Ella va a defender su dignidad. Si el hermano César le da permiso a la hermana Paz de que ella vaya a ver a su hija, ¿quién soy yo para meterme en la vida de los demás? Ya basta, hermano, de que esa persona siga metiéndose en la vida de los demás, porque si es necesario, vamos a llegar ante la autoridad. Todo lo que se tenga que hacer por defender la fe, la vamos a defender. Es increíble que vayan a amenazar al pastor Misael y al pastor Pavón a la campaña. No haga eso, no se meta contra los hijos de Jehová. Y deje de estarle diciendo a los hermanos que no se bauticen, que los hermanos tomen la decisión de bautizarse, y esos simpatizantes o miembros de la vara del pastor, ya basta en el nombre de Jesucristo de que le estén diciendo a los hermanos que no se bauticen. Eso es lo que el Señor me pidió, o el Señor me movió a que yo hablara de este tema. Quizá a alguno le haya dolido el corazón, quizá a otro no, pero indudablemente la verdad tiene que salir a luz siempre. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.